La llamaban maldita, la llamaban estéril, y cuando el látigo cayó sobre su espalda por 40ª vez, Lucía Morales dejó de gritar. El dolor se había convertido en algo distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona. El pueblo de San Rafael, Texas, había pronunciado su sentencia: 50 azotes por el pecado de no dar hijos a su difunto esposo. 50 azotes para purgar la vergüenza que había traído a la comunidad. Cuando finalmente terminó, Lucía yacía en el polvo frente a la iglesia, con la espalda en carne viva, el vestido empapado en sangre. Nadie se acercó, nadie la miró con compasión. El padre Domínguez pronunció las últimas palabras: «Que Dios tenga misericordia de tu alma estéril. Estás expulsada de San Rafael. Si regresas, la sentencia será muerte». 3 días pasó Lucía en las afueras del pueblo, arrastrándose hacia un arroyo seco donde bebía agua turbia. Las moscas se posaban en sus heridas. La fiebre la hacía delirar. Veía a su esposo muerto llamándola desde el otro lado, invitándola a unirse a él en la paz del olvido. Pero Lucía Morales no estaba lista para morir. El 4.º día, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de sangre, escuchó el crujido de ruedas de carreta. Levantó la cabeza apenas, esperando ver más gente del pueblo viniendo a terminar lo que habían comenzado. En cambio, vio a un hombre alto con sombrero negro deteniendo su carreta. Detrás de él, 3 rostros pequeños la miraban con ojos como platos. 2 niños y una niña, ninguno mayor de 10 años. El hombre bajó lentamente. Su rostro estaba curtido por el sol, marcado por arrugas de preocupación y pérdida. Se llamaba Mateo Villanueva y había venido a San Rafael a comprar provisiones, sin saber que encontraría algo mucho más importante. «Señora», dijo con voz ronca por la sorpresa, «¿qué le han hecho?». Lucía intentó hablar, pero solo salió un gemido. Su garganta estaba tan seca que las palabras se atascaban. Mateo se arrodilló junto a ella, ignorando la sangre que manchaba su ropa. Miró las heridas en su espalda y su expresión se endureció con furia contenida. «Niños», llamó sin apartar los ojos de Lucía, «traigan agua. Rápido». Los 3 bajaron de la carreta torpemente. El mayor, un niño de ojos oscuros llamado Diego, trajo una cantimplora. La niña Sofía traía un trapo limpio. El más pequeño, apenas de 5 años y llamado Tomás, se escondía detrás de sus hermanos con el pulgar en la boca. Mateo levantó la cabeza de Lucía con cuidado y presionó la cantimplora contra sus labios. Ella bebió con desesperación, tosiendo cuando el agua le quemó la garganta seca. «Despacio», murmuró él, «despacio». Cuando pudo hablar, las primeras palabras de Lucía fueron: «Déjeme, estoy maldita. Me expulsaron». Mateo frunció el ceño. «¿Expulsada? ¿Por qué?». «Por ser estéril. Por no dar hijos a mi esposo». Sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. «El pueblo dice que soy maldición, que traigo desgracia». Mateo miró hacia San Rafael, cuyas torres de iglesia brillaban doradas bajo el sol moribundo. Conocía ese tipo de pueblos, lugares donde el miedo y la superstición gobernaban más que la razón o la compasión. «Esto no fue justicia», dijo con voz dura. «Esto fue crueldad». Lucía lo miró sorprendida. Hacía días que nadie le hablaba con bondad. «No puede ayudarme», susurró. «Si lo ven conmigo, lo condenarán también». Mateo se puso de pie, su decisión tomada. «Entonces nos vamos antes de que alguien nos vea». Se giró hacia sus hijos. «Diego, prepara un lugar en la carreta. Sofía,
trae todas las mantas. Tomás, quédate cerca. Pero papá, protestó Diego, ella dice que está maldita. No lo está, cortó Mateo con firmeza. Solo está herida, y nosotros no dejamos a gente herida tirada en el polvo. Con cuidado, Mateo levantó a Lucía en sus brazos. Ella era ligera, demasiado ligera, como si hubiera estado muriendo de hambre además de los azotes. La colocó en la parte trasera de la carreta sobre un lecho de mantas. Los niños la miraban con mezcla de curiosidad y miedo. Lucía quiso decirles que no temieran, pero no tenía fuerzas. Mientras Mateo espoleaba los caballos alejándose de San Rafael hacia el atardecer, Lucía sintió algo que no había sentido en meses, un destello frágil de esperanza. El viaje a la granja de los Villanueva tomó 2 horas. Lucía entraba y salía de la conciencia, despertando ocasionalmente cuando la carreta golpeaba un bache y el dolor la atravesaba como cuchillo. Cada vez que despertaba veía a Sofía mirándola con preocupación. La niña tenía ojos enormes color miel y trenzas negras que le caían sobre los hombros. Cuando sus miradas se encontraban, Sofía desviaba la vista rápidamente, avergonzada de haber sido sorprendida mirando. Diego, por otro lado, mantenía los brazos cruzados y una expresión dura que parecía demasiado adulta para un niño de 9 años. Claramente no estaba contento con la decisión de su padre. El pequeño Tomás simplemente chupaba su pulgar y observaba con ojos somnolientos. Cuando finalmente llegaron a la granja, la luna ya había salido bañando todo con luz plateada. La casa era modesta, una estructura de madera con porche inclinado y techo que necesitaba reparación, pero las ventanas brillaban con luz cálida de velas, y había un jardín pequeño cerca de la entrada donde crecían hierbas silvestres. «Hogar», anunció Mateo bajando de la carreta. «No es mucho, pero es honesto». Con ayuda de Diego bajaron a Lucía y la llevaron adentro. La colocaron en un catre cerca del fuego. El calor era bendición después de días bajo el sol abrasador. Sofía trajo agua limpia y trapos. Mateo, con manos sorprendentemente gentiles para un hombre tan grande, comenzó a limpiar las heridas de Lucía. «Esto va a doler», advirtió. Lucía apretó los dientes y asintió. El proceso fue agonizante. Cada roce del trapo contra su carne desgarrada la hacía ver estrellas. Pero Mateo trabajaba con cuidado, limpiando la suciedad y la sangre seca, aplicando ungüento que olía a hierbas amargas. «Mi esposa era curandera», explicó mientras trabajaba. «Me enseñó algunas cosas antes de que nos dejara». «¿Cuánto tiempo hace?», preguntó Lucía con voz débil. 2 años, fiebre. Se la llevó en 3 días. Su voz era neutral, pero había dolor antiguo debajo. «Los niños la extrañan cada día». «Lo siento». Mateo se encogió de hombros. «La vida fronteriza es dura. Uno aprende a seguir adelante». Cuando terminó de curar sus heridas, Mateo le dio sopa caliente, caldo simple con papa y cebolla. Pero para Lucía sabía a gloria. Comió despacio, consciente de los 3 pares de ojos observándola. «Niños», dijo Mateo finalmente, «es hora de dormir». «Pero papá», comenzó Diego. Ahora, con protestas murmuradas, los niños se fueron a su cuarto. Sofía miró hacia atrás una vez más antes de desaparecer. Cuando estuvieron solos, Mateo se sentó en una silla cerca del fuego. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo, «hasta que sanes. Hasta que decidas qué hacer después». Lucía sintió lágrimas quemándole los ojos. «¿Por qué hace esto? No me conoce. Podría ser todo lo que el pueblo dice, maldita estéril desgracia». Mateo la miró con ojos que habían visto demasiado dolor.
Mi esposa no podía tener más hijos después de Tomás. Los médicos dijeron que algo se rompió durante el parto. Algunos en el pueblo susurraban que era castigo de Dios. Su mandíbula se tensó. Pero yo la amaba, y cuando murió no fue porque estuviera maldita, fue porque la vida es injusta a veces. Lucía tragó saliva. Su esposa tuvo suerte de tenerlo. No, dijo Mateo suavemente. Yo tuve suerte de tenerla a ella. El silencio que siguió era cómodo, lleno de comprensión mutua. Finalmente Lucía susurró, gracias. No sé cómo pagárselo. Cuando estés mejor, ayuda con la casa. Cocina, limpia, cuida a los niños. Eso será suficiente. Y si el pueblo descubre que estoy aquí, los ojos de Mateo se endurecieron. Esta es mi tierra, mi hogar. Nadie me dice quién puede o no puede estar aquí. Esa noche, mientras Lucía dormía cerca del fuego, Mateo se quedó despierto largo rato mirando las brasas. Sabía que había complicado su vida. Sabía que habría consecuencias. Pero cuando vio a esa mujer tirada en el polvo, maltratada y abandonada, no pudo simplemente pasar de largo. Su esposa Isabela siempre había sido la compasiva, siempre recogiendo pájaros heridos, alimentando vagabundos, curando cualquier cosa que necesitara cuidado. Cuando murió, algo en Mateo se endureció. Se volvió práctico, enfocado solo en sobrevivir y criar a sus hijos. Pero esta noche, ayudando a Lucía, sintió algo que no había sentido en 2 años: propósito. Los días siguientes trajeron cambios sutiles a la granja Villanueva. Lucía se recuperaba lentamente, las heridas en su espalda comenzaban a sanar, aunque las cicatrices permanecerían para siempre. Mateo le había dado el cuarto pequeño que solía usar como almacén, limpiándolo y colocando un catre con mantas limpias. Tan pronto como pudo levantarse sin marearse, Lucía insistió en ayudar. Comenzó con tareas simples: pelar papas, lavar platos, barrer el piso. Sus manos, que habían estado ociosas durante días de exilio, anhelaban el trabajo. Sofía se convirtió en su sombra. La niña la seguía por la casa, observando todo lo que hacía con fascinación silenciosa. Una mañana, mientras Lucía amasaba pan, Sofía finalmente habló. «Es verdad que no puede tener bebés». Lucía se quedó quieta, con las manos hundidas en la masa. «Sí», respondió honestamente. «Es verdad, por eso la lastimaron». «Sí», Sofía procesó esto, su pequeño rostro serio. «Eso es tonto. Mi maestra no tiene bebés y nadie la lastima». Lucía sintió una sonrisa tirando de sus labios, la primera en semanas. «Tienes razón. Es tonto». «Mi mamá murió», continuó Sofía con la franqueza brutal de los niños. «¿Eso significa que papá debería ser lastimado también?» «Por supuesto que no. Entonces no es justo lo que le hicieron». Lucía se arrodilló para estar a la altura de la niña. «No, no lo fue, pero la vida no siempre es justa, Sofía. Lo importante es cómo respondemos a la injusticia». «¿Cómo respondió usted? Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora». «Sobreviví. Y encontré gente amable que me ayudó». Lucía tocó suavemente la mejilla de Sofía. «Como tu papá, como tú». La niña sonrió, tímida pero genuina. «Me caes bien, señorita Lucía. Espero que te quedes. Yo también espero quedarme». Diego era otra historia. El niño mantenía distancia deliberada de Lucía, hablándole solo cuando era absolutamente necesario. Durante las comidas se sentaba lo más lejos posible,
comiendo en silencio con expresión oscura. Una tarde Lucía lo encontró en el granero, reparando una rueda rota de carreta con concentración feroz. ¿Necesitas ayuda?, ofreció. No, respondió sin levantar la vista. Lucía dudó. Luego se sentó en un fardo de heno. Tu padre dice que eres bueno con las herramientas. Tengo que serlo. Alguien tiene que mantener este lugar funcionando. Eso es mucha responsabilidad para un niño. No soy niño, espetó Diego, sus ojos oscuros centelleando con ira. Tengo que ser el hombre de la casa ahora que mamá no está. Lucía sintió su corazón apretarse. Diego, tu padre es el hombre de la casa. Tú puedes ser solo un niño. No puedo. Su voz se quebró. Alguien tiene que cuidar a Sofía y Tomás. Alguien tiene que asegurarse de que papá no haga cosas estúpidas como... Se detuvo abruptamente. Como traerme aquí, terminó Lucía suavemente. Diego no respondió, pero su silencio era respuesta suficiente. Tienes miedo de que lastime a tu familia, continuó Lucía. Tienes miedo de que traiga los problemas que me persiguen. El pueblo vendrá, dijo Diego con voz baja y feroz. Vendrán a buscarte. Y cuando lo hagan, papá tratará de protegerte. Y entonces lo lastimarán a él también. Y nos quedaremos solos otra vez. Lágrimas corrían por sus mejillas ahora, aunque claramente trataba de contenerlas. Lucía se arrodilló frente a él. Escúchame, Diego, no dejaré que eso suceda. Si el pueblo viene, me iré. No permitiré que tu padre sufra por mi culpa. ¿Lo prometes? Lo prometo. Diego la miró durante un largo momento, buscando mentiras en su rostro. Finalmente asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Esa noche, durante la cena, Diego se sentó más cerca. No mucho, pero fue un comienzo. El pequeño Tomás era el más fácil. A los 5 años no entendía completamente lo que había sucedido. Solo sabía que había una mujer nueva en la casa que hacía pan dulce y le cantaba canciones a la hora de dormir. Una noche, mientras Lucía lo arropaba, Tomás preguntó con voz soñolienta, ¿eres nuestra mamá ahora? Lucía sintió el corazón deteniéndose. No, cariño, tu mamá está en el cielo, pero podría ser como mamá, ¿verdad? Podría ser tu amiga, alguien que te cuida. Tomás consideró esto, luego asintió satisfecho. Está bien, me gustas de todas formas. Besó su frente. Yo también te quiero, pequeño. Mateo, quien había estado escuchando desde la puerta, sintió algo cálido expandirse en su pecho. Pasaron 3 semanas antes de que llegaran los problemas. Mateo había ido al pueblo vecino de Esperanza para vender cosecha. Los niños estaban en la escuela pequeña que funcionaba los martes y jueves. Lucía estaba sola, tendiendo ropa en el patio, cuando escuchó cascos. 3 jinetes aparecieron en el camino. Hombres de San Rafael. Reconoció sus rostros inmediatamente. El que iba adelante era Vicente Salazar, uno de los ancianos del pueblo que había ordenado su castigo. El corazón de Lucía se hundió. Había sabido que esto llegaría eventualmente, pero había esperado tener más tiempo. Vicente desmontó con movimientos deliberadamente lentos, sus ojos recorriendo la granja con desprecio. Así que aquí es donde te escondes, perra estéril. Lucía se enderezó, negándose a mostrar miedo. Esta no es su tierra, señor Salazar. No tiene autoridad aquí. Tengo autoridad sobre ti, mujer. Fuiste expulsada de San Rafael con orden de no volver a territorio cristiano. Esta es la granja de Mateo Villanueva. Él me dio refugio. Vicente se burló.
¿Y dónde está tu protector ahora? ¿Dónde está el tonto que decidió albergar maldición? No estoy maldita. Blasfemia, Vicente escupió. Una mujer que no puede dar hijos es abominación. Mancha todo lo que toca. Los otros dos hombres desmontaron, flanqueando a Vicente. Lucía reconoció a uno. Rodrigo Herrera, quien había sostenido el látigo durante su castigo. «Vienes con nosotros», ordenó Vicente. «Tu sentencia no está completa. Hay más purificación que debe hacerse». Lucía dio un paso atrás. «No iré a ningún lado con usted. No tienes elección». Vicente señaló y los otros dos hombres avanzaron. Lucía buscó algo, cualquier cosa para defenderse. Sus dedos cerraron alrededor del palo de tender ropa. «No me toquen», advirtió, levantando el palo como arma. Rodrigo se rió. «¿Qué vas a hacer? ¿Golpearnos? Ya probaste nuestro látigo una vez. ¿Quieres probarlo otra vez?» Justo cuando estaban a punto de agarrarla, un disparo resonó en el aire. Los tres hombres se congelaron. Mateo estaba parado en el camino, con rifle humeante en las manos y expresión más dura que piedra. «El siguiente tiro no va al aire», dijo con voz peligrosamente tranquila. Vicente se giró lentamente. «Villanueva, no te metas en esto. Esta es mi propiedad. Todo aquí es mi asunto. Esa mujer es fugitiva de justicia divina». «Esa mujer», interrumpió Mateo, «es mi invitada y tiene tanto derecho de estar aquí como cualquiera. La estás albergando en pecado. El único pecado aquí es lo que le hicieron». Mateo avanzó, rifle firme. «Ahora salgan de mi tierra». Los tres. Vicente hinchó el pecho. «No puedes protegerla para siempre. El pueblo no tiene poder aquí», cortó Mateo. «Esto no es San Rafael. Aquí mi palabra es ley». Los tres hombres intercambiaron miradas. Finalmente Vicente escupió en el suelo. «Esto no termina aquí, Villanueva. Has elegido tu camino. Ahora enfrenta las consecuencias». Montaron sus caballos y se fueron al galope levantando nubes de polvo. Cuando desaparecieron, Mateo bajó el rifle. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de furia contenida. Lucía corrió hacia él. Lo siento mucho. Dije que me iría si venían. No vas a ningún lado», dijo Mateo con firmeza, girándose hacia ella. «Esta es tu casa ahora. Nadie te saca de ella. Pero vendrán otra vez, traerán más hombres. Entonces nos prepararemos». Mateo colocó sus manos en los hombros de ella. «Lucía, escúchame. Has sido maltratada y expulsada por algo que no fue tu culpa. No dejaré que vuelvan a hacerte daño». Las lágrimas corrían por el rostro de Lucía. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgas tanto por mí?». Mateo dudó. Luego habló con honestidad brutal. «Porque cuando Isabela murió, algo en mí murió también. Me volví solo un hombre sobreviviendo, cuidando a mis hijos pero sin realmente vivir. Y luego te encontré. Y por primera vez en 2 años, sentí algo más que dolor y cansancio». «¿Qué sentiste?». «Propósito». Su voz se suavizó. «Sentí que tal vez podía ser el hombre que Isabela creía que era. El hombre que no solo sobrevive, sino que hace lo correcto incluso cuando es difícil». Lucía lo miró. Realmente lo miró, viendo no solo al hombre que la había salvado, sino al alma gentil debajo de la dureza de la frontera. «Gracias», susurró. «Por todo». Mateo asintió, sus manos todavía en sus. Por un momento se quedaron así, dos almas dañadas encontrando consuelo en la comprensión mutua. Luego, desde el camino escucharon voces alegres. Los niños regresaban de la escuela.
Mateo se alejó rápidamente, recogiendo el rifle. No les diremos lo que pasó. No quiero asustarlos, pero Diego, siempre observador, notó la tensión en el rostro de su padre. Esa noche, después de que sus hermanos se durmieron, se acercó a Mateo. Vinieron, ¿verdad? Los hombres del pueblo. Mateo no mintió. Sí, y vendrán otra vez. Probablemente. Diego tragó saliva. ¿Qué vamos a hacer? Mateo miró a su hijo de 9 años que había tenido que crecer demasiado rápido. Vamos a proteger nuestra casa. Y vamos a proteger a Lucía. Porque eso es lo que hacen las familias. ¿Ella es familia ahora? Mateo consideró la pregunta. Si la aceptamos. Sí, puedes aceptarla, Diego. El niño miró hacia el cuarto donde Lucía dormía. Pensó en cómo ella cantaba para Tomás, cómo había enseñado a Sofía a tejer, cómo la casa olía a pan recién horneado otra vez. Creo que sí, dijo finalmente. Creo que mamá querría que lo hiciéramos. Mateo abrazó a su hijo, sintiendo orgullo mezclado con tristeza. Tu mamá estaría orgullosa de ti, pero ambos sabían que la paz era temporal. Los hombres de San Rafael volverían. Y cuando lo hicieran, la familia Villanueva enfrentaría su prueba más difícil. La amenaza de San Rafael pendía sobre la granja como nube de tormenta. Durante las semanas siguientes, Mateo enseñó a Lucía y Diego a disparar. Practicaban temprano por la mañana, antes de que Sofía y Tomás despertaran, con latas vacías como blancos. Mantén firme el brazo, instruía Mateo, ajustando la postura de Lucía. Respira, apunta, dispara. El retroceso la hizo tambalearse la primera vez, pero aprendió rápido. Diego también. El niño tenía ojo natural, su puntería mejorando cada día. ¿De verdad crees que vendrán?, preguntó Lucía una mañana, bajando el rifle. Mateo asintió sombríamente. Vicente Salazar no es hombre que acepta derrotas. Y ahora que sabe dónde estás, solo es cuestión de tiempo. Entonces tal vez debería irme. Antes de que sea demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, dijo Mateo simplemente. Ya tomaron su decisión sobre ti, y yo tomé la mía. La miró directamente. No te dejaré enfrentar esto sola. El corazón de Lucía se aceleró. En los ojos de Mateo vio algo más que bondad o deber, vio algo más profundo, más peligroso, algo que también estaba creciendo en ella. Pero antes de que pudieran decir más, Sofía apareció en el porche. «Papá, Lucía, el desayuno está listo. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora». El momento se rompió. Mateo se aclaró la garganta. «Vamos, no queremos que se enfríe». Durante el desayuno, Tomás charlaba alegremente sobre la escuela. Sofía mostraba un dibujo que había hecho, y Diego comía en silencio pero con menos hostilidad que antes. Era casi normal, casi como familia real. Lucía sintió algo apretarse en su pecho, una mezcla de alegría y terror. Se estaba encariñando demasiado con esta vida, con estos niños, con este hombre, y cuando todo se derrumbara, como inevitablemente lo haría, el dolor sería insoportable. La calma se rompió 3 semanas después. Era domingo por la mañana. Mateo había decidido que era demasiado arriesgado llevar a la familia a la iglesia en esperanza. Demasiada exposición, demasiadas preguntas. En cambio, tenían su propio servicio en casa.
con Mateo leyendo pasajes de la Biblia gastada de su esposo. Estaban en medio de una oración cuando escucharon los cascos. Esta vez no eran 3 jinetes, eran al menos 10. Mateo se levantó inmediatamente. Niños al sótano. Ahora, pero papá, comenzó Diego. Ahora, Lucía ayudó a guiar a los niños hacia la trampilla en el piso de la cocina que llevaba al pequeño sótano donde guardaban provisiones. Sofía lloraba silenciosamente. Tomás se aferraba a su muñeco de trapo. «Estarán bien», le susurró Lucía. «Su papá y yo nos encargaremos de esto». «No te vayas», suplicó Sofía agarrando su mano. «No me voy a ningún lado». Lucía besó su frente. «Te lo prometo». Cuando los niños estuvieron escondidos, Lucía se unió a Mateo en la ventana. Fuera, Vicente Salazar desmontaba, flanqueado por 9 hombres, todos armados, todos con expresiones duras. Pero había alguien más, un hombre con sotana negra. El padre Domínguez de San Rafael. «Vinieron con sacerdote», murmuró Lucía. Sintiendo náusea, «¿Creen que esto es obra de Dios?» Mateo cargó su rifle. «La obra de Dios no requiere 10 hombres armados». Vicente gritó desde afuera. «Villanueva entrega a la mujer y esto termina pacíficamente». Mateo abrió la puerta pero se quedó en el umbral, rifle en manos. «Ya les dije que se fueran de mi propiedad». «Esto es más grande que tu propiedad», respondió Vicente. «Esta mujer ha contaminado estas tierras. El padre Domínguez ha venido personalmente para realizar exorcismo». El sacerdote dio un paso adelante, su rostro mostrando mezcla de piedad y determinación. «Hijo mío, esta mujer está poseída por demonio de esterilidad. Debe ser purificada». «Ella no necesita purificación», cortó Mateo. «Necesita que la dejen en paz. Su alma está en peligro. El único peligro aquí son ustedes». La voz de Mateo resonó con furia. «Azotaron a esta mujer hasta casi matarla por algo que no fue su culpa. Y ahora vienen con cruces y Biblias pretendiendo que es voluntad de Dios». El padre Domínguez palideció. «Blasfemia, ¿verdad?», gritó Mateo. «Dios no requiere látigos para mostrar su amor. Ustedes lo hacen, hombres cobardes escondiéndose detrás de religión para justificar crueldad». Vicente escupió. «Basta de charla. Hombres, tómenla». 5 hombres avanzaron hacia la casa. Mateo disparó al aire. El trueno del rifle los detuvo en seco. «El siguiente tiro no va al aire», advirtió Mateo, recargando. Desde la ventana Lucía también levantó su arma. Sus manos temblaban, pero su puntería era firme. Vicente se rió con incredulidad. «¿La perra sabe disparar? ¡Qué encantador! Sé hacer muchas cosas», respondió Lucía con voz fría, «incluyendo defender mi hogar». «Este no es tu hogar». «Sí lo es», interrumpió Mateo. «Y si tienen que llevarla, tendrán que pasar sobre mi cadáver». Hubo momento de silencio tenso. Luego Vicente señaló. «Tómenlos». A ambos, el caos estalló. Los hombres cargaron. Mateo disparó derribando a uno. Lucía disparó por la ventana, fallando pero haciendo que 2 se dispersaran. Disparos resonaron, vidrios rompiéndose, madera astillándose. Diego, desobedeciendo órdenes, salió del sótano con la pistola vieja de su padre. Disparó torpemente, pero con valentía, protegiendo la puerta trasera. «Diego, vuelve abajo», gritó Mateo. Pero era demasiado tarde. Uno de los atacantes rodeó la casa y vio al niño. Levantó su rifle, apuntando directamente a Diego. Lucía vio todo en cámara lenta. Vio el rifle apuntando. Vio el dedo en el gatillo.
Vio a Diego, el niño que la había rechazado, pero finalmente la había aceptado, congelado de miedo. No pensó, simplemente actuó. Se lanzó por la puerta, interponiéndose entre Diego y el rifle justo cuando sonó el disparo. El dolor explotó en su costado, fuego líquido atravesándola. Cayó, pero no antes de empujar a Diego detrás de ella. Lucía, el grito de Mateo fue primitivo. Diego se arrodilló junto a ella, con rostro pálido de terror. No, 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 señorita Lucía, por favor. Mateo llegó corriendo, su rifle tronando mientras despejaba el camino. Disparó al hombre que había herido a Lucía. Disparo directo al pecho. El atacante cayó. Los otros hombres, viendo sangre real, comenzaron a retroceder. Esto no era lo que habían esperado. Habían venido a intimidar, no a morir. Retírense, gritó uno. No vale la pena. Vicente, furioso pero cobarde, montó su caballo. Esto no termina aquí, villano. Te arrepentirás. Pero ya estaban huyendo, polvo y pánico en su estela. El padre Domínguez fue el último en irse, mirando hacia atrás con expresión que mezclaba horror y duda. Tal vez por primera vez estaba cuestionando si Dios realmente estaba de su lado. Cuando se fueron, silencio cayó, roto solo por sollozos de Diego. Mateo se arrodilló junto a Lucía, presionando manos contra la herida en su costado. Sangre corría entre sus dedos. «Quédate conmigo», ordenó con voz áspera. «Lucía, mírame. Quédate conmigo». Sus ojos parpadearon abiertos. «Diego, está bien. Estoy bien», sollozó el niño. «Pero tú me salvaste, por supuesto que lo hice». Sonrió débilmente. «Eres mi hijo ahora». Las palabras rompieron algo en Diego. Lloró abiertamente agarrando su mano. Sofía y Tomás salieron del sótano, con rostros manchados de lágrimas. Se amontonaron alrededor de Lucía, tocándola, asegurándose de que estaba real. «No podemos perderla», susurró Sofía. «No podemos perder otra mamá». Mateo levantó a Lucía en sus brazos. «No la perderé, no si puedo evitarlo». La llevó adentro, colocándola en la mesa. Con manos que temblaban por miedo pero se mantenían firmes por necesidad, comenzó a limpiar la herida. La bala había atravesado limpiamente. Doloroso pero no mortal si se cuidaba apropiadamente. Usando todo lo que Isabela le había enseñado, Mateo trabajó desinfectando, suturando, vendando. Lucía entraba y salía de conciencia, pero cada vez que despertaba veía rostros preocupados alrededor de ella. Los niños, Mateo, su familia. «No te vayas», susurraba Mateo cada vez. «Por favor, Lucía, no te vayas». Pasaron 3 días antes de que la fiebre bajara. 3 días de delirio donde Lucía veía fantasmas de su pasado. El látigo cayendo, voces llamándola estéril, manos rechazando. Pero también veía momentos nuevos, Sofía trenzando su cabello, Tomás cantándole canciones, Diego leyéndole en voz alta, Mateo sosteniendo su mano durante las noches largas. En el 4.º día despertó con mente clara. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. «Hola», dijo Mateo desde la silla junto a su cama. Se veía exhausto, ojos hundidos, barba sin afeitar. «Hola», respondió con voz ronca. «Nos diste un susto. Lo siento, no te disculpes». Su voz se quebró. «Salvaste a Diego. Casi mueres salvando a mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió Lucía suavemente. «Dijiste que si los aceptaba serían familia». «Bueno, los acepto, todos ustedes». Las lágrimas corrieron por el rostro de Mateo.
lágrimas que había contenido durante días de terror. Lucía, yo no sé qué hubiera hecho si te hubiera perdido. No me perdiste, pero podría haberte perdido. Se inclinó cerca tomando su mano y me di cuenta de algo durante estos días. Me di cuenta de que no solo te necesito aquí porque ayudas con los niños o porque haces la casa más cálida. Te necesito porque te amo. El corazón de Lucía se detuvo. ¿Qué? Te amo, repitió Mateo, su voz firme ahora. Sé que es pronto. Sé que las circunstancias son extrañas. Pero casi perderte me hizo ver la verdad. No quiero que seas solo invitada en esta casa. Quiero que seas mi esposa. Quiero que seas madre de mis hijos. Quiero. Lucía presionó sus dedos contra sus labios, silenciándolo. Mateo Villanueva, casi muero 2 veces. Una vez por látigo, otra vez por bala. Ambas veces sobreviví porque algo más fuerte que el dolor me mantuvo viva. Esperanza. La esperanza de que tal vez en algún lugar había lugar para mí. Hogar para mí. Y tú me diste eso. Sus dedos se deslizaron de sus labios a su mejilla. Así que sí, sí a todo. Mateo la besó entonces suave, reverente, lleno de promesa. Los niños que habían estado escuchando desde la puerta estallaron en alegría. Se amontonaron en la cama, cuidadosos con la herida de Lucía abrazándola. ¿Eres nuestra mamá ahora?, preguntó Tomás. Si ustedes me quieren, respondió Lucía con ojos húmedos. Te queremos, gritó Sofía. Diego, más reservado pero no menos sincero, asintió. Te queremos, mamá. La palabra mamá resonó en el corazón de Lucía como campana. Durante años había sido llamada estéril, maldita, inútil, pero ahora tenía nuevo nombre. La recuperación de Lucía tomó semanas, pero la familia se adaptó. Los niños ayudaban más con las tareas. Mateo cocinaba mal pero con amor, y lentamente Lucía sanaba no solo su cuerpo sino su alma. Nunca regresaron a San Rafael, pero la noticia de lo que había sucedido se extendió. Algunas personas condenaron a Mateo, otras en voz baja lo admiraron, y lentamente, muy lentamente, actitudes comenzaron a cambiar. El padre Domínguez, atormentado por lo que había visto, comenzó a predicar sobre compasión en lugar de castigo. Vicente Salazar perdió influencia cuando otros ancianos cuestionaron sus métodos. No fue revolución, fue cambio lento, doloroso, pero fue cambio. 6 meses después, en pequeña ceremonia en Esperanza, Mateo y Lucía se casaron. Los niños fueron testigos, todos vestidos con su mejor ropa. Sofía llevaba flores silvestres. Diego sostenía los anillos con orgullo. Tomás simplemente sonreía. Cuando el juez preguntó si había objeciones, nadie, porque todos en esa sala pequeña habían escuchado la historia. Como mujer azotada y expulsada había encontrado hogar. Como hombre viudo había encontrado amor otra vez. Como familia rota se había vuelto completa. Los declaró marido y mujer, anunció el juez. Mateo besó a Lucía bajo aplausos. Los niños los rodearon, y por primer tiempo en años, Lucía sintió algo que creía imposible: plenitud completa. Esa noche, de vuelta en la granja, familia se sentó alrededor del fuego. Lucía estaba acurrucada contra Mateo, con Tomás dormido en su regazo. Sofía y Diego jugaban ajedrez cerca. ¿Sabes qué es irónico?, murmuró Lucía. ¿Qué? Me llamaron estéril. Me dijeron que nunca podría ser madre. Pero ahora tengo 3 hijos hermosos. Mateo sonrió. No los diste a luz, pero son tuyos de todas formas. Lucía miró alrededor de la habitación. Su hogar,
su familia, son míos y yo soy suya. Diego levantó la vista del ajedrez. Mamá, el título todavía la hacía llorar. Sí, cariño, alguna vez nos dejarás. Nunca, prometió Lucía, nunca los dejaré. Y cumplió esa promesa. A través de años duros de sequía, a través de inviernos fríos, a través de todas las dificultades que la vida fronteriza traía, los niños crecieron. Diego se convirtió en hombre fuerte y justo, Sofía en maestra sabia, Tomás en artesano talentoso, todos llevando consigo lecciones que Lucía y Mateo les habían enseñado con pasión, fuerza, amor inquebrantable. Y cuando Lucía era anciana con cabello plateado y manos arrugadas, sentada en el porche de la granja que había sido su refugio, sosteniendo la mano de Mateo, reflexionaba sobre su vida. La habían azotado, la habían expulsado, la habían llamado maldita, pero no estaba maldita, nunca lo había estado. Estaba bendecida, bendecida con familia que eligió, con amor que ganó, con vida que construyó de cenizas de dolor. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Mateo una tarde, sus voces ahora más suaves con edad. ¿De qué? De todo lo que pasaste. Del dolor. Lucía consideró la pregunta, mirando campos donde sus hijos, ahora adultos con propias familias, trabajaban, mirando el hogar que había construido, mirando al hombre que había amado fielmente durante décadas. No, dijo finalmente, no me arrepiento, porque todo ese dolor me trajo aquí, a ti, a ellos, a esta vida. Mateo besó su mano. Entonces yo tampoco me arrepiento. Y mientras el sol se ponía sobre Texas pintando el cielo de oro y rosa, Lucía Villanueva, una vez Lucía Morales, la mujer azotada y expulsada, cerró sus ojos en paz. No era estéril, nunca lo había sido, porque familia no siempre viene de sangre, a veces viene de elección, de sacrificio, de amor que se niega a rendirse. Y ese tipo de amor, ese es el tipo que dura para siempre. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer.